Hola, hoy hablaremos acerca del libro El malestar en la globalización de Joseph Stiglitz, en su capítulo 4 La crisis del este asiático, de cómo las políticas del FMI llevaron al mundo al borde de un colapso global. Joseph Stiglitz, reputado economista, ganador del Premio Nobel de Economía, 2001. Se licenció en el Massachusetts Institute of Technology en 1967, y consiguió su cátedra en Yale en 1970. Fue miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Clinton, y chairman de la CEA entre los 1993 y 1995. Asimismo, fue vicepresidente del Banco Mundial desde 1997 hasta 2000. Es uno de los responsables de las reglas que rigen la economía de hoy en día, y precursor de lo que conocemos como economía de la información. Su libro, El malestar en la globalización, ha sido traducido a más de 20 idiomas, convirtiéndose en un bestseller allí donde es publicado. La crisis se extendió a los países más cercanos, y amenazó a América Latina y los Estados Unidos. Esto llevó a miles de personas en el mundo a exigir la revisión no solo de las políticas del fondo sino también de la efectividad de la propia organización. En perspectiva, las políticas del FMI no solo exacerbaron los problemas en el este asiático sino que, de hecho, fueron las responsables de que aparecieran. En el informe donde se explicaba este milagro se llegó a la conclusión de que los países asiáticos se habían recuperado por no aplicar ciertas políticas del consenso de Washington. La crisis no pareció afectar demasiado a Occidente, y la postura de Clinton fue la de restarle importancia al grave problema y, consecuentemente, no asistir económicamente para aliviar la situación. Por otro lado, los líderes del BM y el FMI compartían la postura de Clinton, mientras que los líderes de los países asiáticos con graves problemas estaban aterrorizados. Sabían qué medidas tomar para recuperarse, pero, de ser tomadas, el fondo los condenaría con la retirada del capital internacional. Malasia fue el único país que se atrevió a enfrentar al fondo y, sorpresivamente, la recesión de dicho país fue la más breve y menos profunda. Algo peor. Los especuladores, que advirtieron la devaluación de la moneda local el BAS, comenzaron a comprar dólares. Lo que sigue se sabe, el valor del BAS cayó, y para esto el gobierno comenzó a vender sus reservas en dólares para evitar la devaluación de la moneda local. Pero llegó el momento en que el gobierno se quedó sin la divisa norteamericana e, inevitablemente, la moneda local se devaluó considerablemente. A modo de respuesta, la comunidad internacional destinó 95.000 millones de dólares, 55.000 millones para Corea, 33.000 para Indonesia, y 17.000 para Malasia, con el propósito de que dichos países sostuviesen su tipo de cambio. Pero, claro está, estos préstamos traían consigo condiciones impuestas por el fondo. En primer lugar se debían elevar los impuestos y, seguidamente, recortar el gasto público. El FMI culpó a dichos países de no aplicar seriamente las políticas recomendadas y, como era de esperarse, los inversores huyeron. Stiglitz sostiene que fue la liberación de la cuenta de capital lo que condujo a más de 100 crisis económicas alrededor del mundo. Dicha política fue impulsada y recomendada por el fondo, pero, lo que es peor aún, es que fue fomentada a pesar de que contaban con escasas o nulas pruebas de que, con su aplicación, se lograba el desarrollo económico. Claro que en este punto y en el de la liberación de los mercados, el Tesoro de los Estados Unidos es su fiel y mayor aliado. En 1997, el error inicial fue comparar al este asiático con América Latina. En primer lugar, los países del este asiáticos no sufrían de inflación y en segundo lugar gozaban de superávit. En pocas palabras, los países asiáticos tenían muchos elementos para ponderar. Al despuntar la crisis, el este asiático estaba prácticamente en macroequilibrio con reducidas presiones inflacionarias y presupuestos públicos en equilibrio o superávit. Esto tenía dos consecuencias obvias. Una, el colapso de los mercados cambiarios y bursátiles, la explosión de la burbuja inmobiliaria, con una caída de la inversión y el consumo, precipitarían una recesión. 2. El colapso económico derivaría en un colapso recaudatorio,
con la consiguiente brecha presupuestaria. Desde Hoover, ningún economista responsable ha sostenido que haya que concentrarse en el déficit actual y no en el estructural, esto es, el déficit que se registraría si la economía operase en pleno empleo. Pero esto fue justamente lo que recomendó el FMI. De todos los errores cometidos por el fondo, al más difícil de hacerle frente fue al hecho de que la entidad no reconociese las importaciones internacionales entre los diversos países. Así, cada país se debilitaba y reducía sus importaciones a sus vecinos, arrastrando a estos hacia abajo. Los países del este asiático exportaban la recesión. La única, aunque lamentable solución al problema, fue reducir las importaciones. Y sucedió, se produjeron frenazos económicos masivos, rebajando las rentas, a pesar del superávit comercial que sobrevino debido a las exportaciones. Así se puede pagar a los acreedores extranjeros, pero los países estaban devastados. Si el objetivo era este, fue un éxito. Pero el costo social fue muy caro. Esta fue la mayor traición del FMI a su razón de ser. Elevar los tipos de interés alrededor de un punto porcentual es preocupante. Y justamente, las políticas fiscales del FMI no recomendaban elevar más de un punto porcentual. El razonamiento parecía simple: al subir los tipos de interés, un país se volvería más atractivo para que el capital fluyese. Pero el fondo sabía que el problema del este asiático radicaba en instituciones financieras débiles y empresas excesivamente endeudadas. Sin embargo, se presionó en pro de aplicar una política de altos tipos de interés, y que luego de ser aplicadas, solo exacerbaron estos problemas. De hecho, quedó probado cuando, en 1997, Japón ofreció cerca de $100.000 millones para la creación de un Fondo Monetario Asiático que financiara las medidas de estímulos necesarias. La idea era clara: ellos buscan generar competencia en los mercados, pero no soportarían una competencia para su institución. Sin embargo, cuando ya la crisis era desesperante, Japón volvió a ofertar el dinero para la creación de la institución asiática, pero esta vez solo ofreció $30.000 millones. Pese al desacuerdo de los Estados Unidos, que preferían que con ese dinero se salvara a sus bancos, se fundó el Fondo Monetario Asiático. A medida que la crisis se agravaba, la nueva consigna era la necesidad de reestructuración. El tiempo sería testigo de que la reestructuración fallaría, y que empujaría a las economías más débiles aún más abajo. El problema principal del este asiático fue un problema financiero. El sistema financiero puede ser comparado con el cerebro de la economía. Básicamente, asigna el capital a donde sea más efectivo y genere mayores rendimientos. Asimismo, vigila los fondos para asegurarse de que fueron empleados de forma comprometida. Ahora bien, en un sistema macroeconómico al borde del colapso, los bancos recortan sus financiamientos, lo que provoca que muchas empresas reduzcan o suspendan su producción. Sin los beneficios de la producción, las empresas no pueden pagar a sus acreedores y entran en quiebra. Así, los balances de las entidades bancarias empeoran, y se provoca un círculo vicioso del que se hace cuesta arriba salir. Con la sola quiebra de un importante banco, las consecuencias pueden ser terribles. El reconocimiento de la importancia de mantener los flujos crediticios es algo que ha guiado a los que elaboran políticas económicas para aplicar. La reestructuración bancaria consistió en la elaboración de un plan que separaba los bancos en tres categorías: aquellos que debían ser cerrados por su estado patrimonial, aquellos que debían mantenerse por tratarse de bancos sólidos y, finalmente, un tercer grupo de bancos deficientes pero reparables. Estas categorías se establecía por lo denominado ratio de apalancamiento, y se les obligó a los bancos a implementar la reestructuración. Pero, comenta Stiglitz, que cometieron el tipo de error sobre el que él advierte a sus estudiantes en el primer curso de económicas, llamado la falacia de composición. Cuando un solo banco atraviesa por ciertas dificultades, entonces tiene sentido insistirle en que cumpla con el coeficiente, pero cuando muchos o la mayoría de los bancos tienen problemas, esa política puede ser desastrosa. Con el cierre masivo de bancos, se provocaba un serio problema. Al existir la devaluación de la moneda, se deben incrementar las exportaciones. Pero las empresas no pueden producir porque no hay bancos que les otorguen créditos, y así se exacerban los problemas. En Indonesia, 16 bancos privados fueron cerrados. La verdadera crisis se había hecho inevitable. Aunque la reestructuración se centró en la reestructuración financiera,
Era evidente que los problemas financieros no serían resueltos si no se abordaban los problemas del sector empresarial. Las empresas prácticamente en quiebra, desconocen cuáles son sus propietarios, si sus dirigentes del momento o los acreedores. Pero, de parte de ambos existe la intención de liquidar los activos de la empresa. En Estados Unidos y otros países, para evitar esto último, cuando las empresas suspenden sus pagos, los tribunales nombran a unos síndicos. Lamentablemente, Asia carecía del marco jurídico para llevarlo a cabo. Las políticas que entonces aplicó el fondo fueron desastrosas. Confundió la reestructuración financiera, que implica aclarar quién es el propietario de la empresa, y pagar la deuda y convertirla en capital, con la reestructuración real, aquello que la empresa debe producir, cómo producirlo y cómo organizarse para hacerlo. Cuando muchas empresas se encuentran en problemas, es crucial la intervención del Estado para garantizar el bienestar social. Pero, una vez más, el FMI alegó que el gobierno no debía intervenir, sobre todo en la reestructuración financiera. Los países, como Corea y Malasia, que no siguieron dicha recomendación, en 2 años se recuperaron notablemente. Por el contrario, la reestructuración en Tailandia, que siguió la estrategia del fondo, languideció. El FMI había apostado unos 23.000 millones de dólares para sostener el tipo de cambio y rescatar a los acreedores. Sin embargo, los subsidios para la alimentación de los pobres fueron recortados. Mas, tras grandes tumultos, por ejemplo en Indonesia, los subsidios fueron repuestos. Claro que esta decisión no evitó el estallido social. Si había dinero, ¿por qué habían suspendido los subsidios para la alimentación? En Wall Street una crisis termina cuando las variables financieras empiezan a girar. Pero lo verdadero y real es que no existe una genuina recuperación hasta que los trabajadores recuperen sus puestos de trabajo, y se restauren los salarios al precio antes de la crisis. De todo el problema, lo peor es que los errores del FMI, probablemente, resulten perdurables. Y cuando se habla de la necesidad de pasar por una senda dolorosa para recuperarse, es oportuno señalar que el dolor en exceso, y per se para las sociedades y sus economías es destructor. Malasia fue reticente a aplicar las políticas económicas del fondo, y aunque las políticas de derechos humanos dejaron mucho que desear, las económicas fueron un éxito. Mahathir, primer ministro de Malasia, sostenía que el fondo era de poco fiarse, y recibieron muchas críticas de parte de la comunidad financiera internacional. En 1997, un equipo del FMI y el BM fue enviado a evaluar el sistema bancario del país. Aunque el nivel de préstamos incobrables era alto, 15%, el Banco Central había tomado acertadas medidas para proteger a los bancos de quedar expuestos a la volatilidad de los tipos de cambio. La primera medida fue fijar el ringgit a 3,80 por dólar. Se continuó con severas restricciones a las transferencias al exterior de los capitales residentes en el país, y se congeló durante 12 meses la repatriación de las inversiones exteriores de cartera. En el plazo de un año, Malasia revirtió su situación reestructurando sus bancos y empresas. Hoy en día, Malasia está considerablemente mejor que sus vecinos que aplicaron las políticas del FMI. Hay escasas pruebas de que los controles de capital desanimen a los inversores extranjeros, ya que, de hecho, la inversión extranjera, en este caso concreto, aumentó. Algo similar sucedió con China. Al igual que la India, aplicó políticas de control de capitales, y si bien queda mucho aún por mejorar, China es hoy un país que se encuentra encaminado hacia el éxito. La situación de Corea también era sumamente preocupante. Alrededor del 40% de los créditos eran incobrables. Sin embargo, Corea no cerró sus bancos como recomienda a menudo el FMI, y fue así como el gobierno coreano cumplió un activo papel en la reestructuración empresarial. La gran parte de los analistas tratan la crisis de Indonesia como un caso aparte, aduciendo que solo la economía del país se vio sacudida por desórdenes sociales y políticos y restándole responsabilidad a las políticas del fondo. En el mundo es muy poca la inversión nueva financiada con capital nuevo, es decir, el capital que surge de vender acciones de una empresa. De hecho, son solo Japón, Reino Unido y Estados Unidos los que disponen de una sólida red accionaria, precisamente porque cuentan con sólidos sistemas legales y una alta protección a los inversionistas. Por el contrario, en el resto de los países del mundo,
Las empresas dependen del cobro de deudas. La deuda en sí es riesgosa, y las recomendaciones por parte del fondo como la de la liberación del mercado, la hacen aún más. Fue así como las políticas del FMI llevaron al deterioro de muchas economías en el mundo. El fondo jamás ha aceptado sus errores. Según Stiglitz, esto se debe, en gran parte, a la soberbia. No obstante, en Asia abundan otras teorías, como aquella que concibe que las políticas recomendadas por el FMI buscan expandir los ingresos de Wall Street y otros centros monetarios. Sin embargo, Stiglitz cree en una teoría más sencilla: el FMI no integra una conspiración sino que representa y refleja los intereses de la comunidad financiera internacional.